Este es un video de galactosemia basado en un artículo de revisión del año 2022. Entonces nos dicen que se consume la galactosa básicamente en el disacárido lactosa, el cual se digiere en el intestino y se rompe en sus dos monosacáridos, glucosa y galactosa, los cuales entran a las células intestinales a través del transportador de glucosa y de sodio SGLT1. Una vez dentro de la célula, pasa de la célula a la sangre a través del transportador GLUT2, tanto la glucosa como la galactosa. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando las reacciones de lo que se llama la vía Leloir, el investigador argentino que la describió. Entonces nos dicen, se rompe la lactosa en glucosa y en beta galactosa. La beta galactosa se tiene que convertir en alfa galactosa por acción de la galactosa mutarrotasa. Posteriormente la alfa galactosa se convierte en galactosa 1-fosfato en una reacción catalizada por la galactosa quinasa 1, la cual si tiene mutaciones que disminuyen su actividad nos producen la galactosemia tipo 2. Posteriormente la galactosa 1-fosfato se nos va a convertir en UDP galactosa en una reacción catalizada por la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Entonces la UDP glucosa reacciona con la galactosa 1-fosfato, el UDP se transfiere a la galactosa y se produce glucosa 1-fosfato. Mutaciones que disminuyen la actividad de esta enzima nos producen la galactosemia tipo 1. Finalmente la UDP galactosa se convierte en UDP glucosa, es decir, la galactosa se convierte en glucosa en una reacción catalizada por la enzima galactosa epimerasa 4 epimerasa. Mutaciones que disminuyen la actividad de esta enzima nos producen la galactosemia tipo 3. Las mutaciones en la mutarrotasa que nos convierte beta galactosa en alfa galactosa nos producen la galactosemia tipo 4. A partir de galactosa, si se acumula galactosa, entonces parte de esa galactosa en una reacción catalizada por la aldosa reductasa se nos convierte en galacticol, lo cual nos produce efectos hiperosmóticos en las células y estrés oxidativo, que nos explica la producción de cataratas en la galactosemia tipo 1, es decir, deficiencia de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y de la galactoquinasa 1. La acumulación de galactosa también ya no por una vía reductiva sino por una vía oxidativa en una reacción catalizada por la galactosa deshidrogenasa se nos convierte en galactonato. Este galactonato, nos dicen en el artículo, es excretado en la orina o va a la vía de las pentosas, se convierte en beta-ceto de galactonic ácido y posteriormente se convierte en silosa. En el caso de la galactosemia tipo 1, es decir, la deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, se acumula galactosa 1-fosfato, el cual nos puede activar la vía de la pirofosforilasa, en particular la UDP glucosa pirofosforilasa. Esto nos produce que haya una deficiencia de UDP glucosa y de UDP exosas. Todas estas alteraciones metabólicas en conjunto nos producen estrés oxidativo, nos producen estrés del retículo endoplasmático, impedimento en las reacciones de glicosilación para glicosilación de proteínas y glicosilación de lípidos y nos produce alteraciones en las cascadas de transducción de señales. En esta parte de la diapositiva entonces tenemos una tabla donde están las 4 formas de galactosemia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, la enzima que está defectuosa. Entonces aquí está la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa en la tipo 1, la galactoquinasa 1 en la tipo 2, la galactosa 4 epimerasa en la tipo 3 y la
galactosa mutarotasa en la tipo 4. Aquí está el cromosoma y en el brazo donde se encuentran localizados los genes que codifican para estas enzimas, el tamaño de los genes, el número de exones y algunas de las variantes de las mutaciones que están descritas. Entonces, por ejemplo, estas son mutaciones de sentido erróneo, donde un codón que codificaba para serina, la serina 135 se convierte en un codón que codifica para leucina y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, hay una deleción de 5.5 kilobases, una deleción de 5 kilobases. La mayoría de estas son mutaciones de sentido erróneo, es decir, donde un codón que codifica para un aminoácido se convierte en otro codón que codifica para otro aminoácido. Aquí tenemos arginina 82, es decir, que se crea, este asterisco nos dicen ahí que se crea un codón de terminación. Aquí también ocurre un corrimiento del marco de lectura que nos crea un codón de terminación, y aquí también nos está diciendo ese asterisco que se crea un codón de terminación. Estas son las poblaciones donde están descritas cada una de estas mutaciones para cada tipo de galactosemia. Nos dicen que 1 en 60.000 de cada recién nacidos vivos pueden nacer con galactosemia tipo 1, tomando la población general y tomando los caucásicos, entonces 1 en 47.000. Nos dicen que la galactosemia tipo 1, dependiendo de la actividad residual que quede de esta galactosa 1-fosfato uriil transferasa, se encuentran 3 subvariantes, que son la galactosemia clásica CG, que la actividad es menor del 1% y que las manifestaciones clínicas son severas y se presentan desde los recién nacidos. La clínica, que la actividad usualmente es menor del 10 al 15%, que es menos severa, y la subvariante bioquímica, dentro de las cuales están las Duarte, que la actividad es inferior al 25%. Y estos pacientes estas personas con este tipo de galactosemia son generalmente asintomáticos. Tratamiento, entonces nos dicen que para la galactosemia clásica, donde hay alteración de la galactosa 1-fosfato uriil transferasa, cuando hay deficiencia de la galactoquinasa o cuando hay deficiencia de la tipo 3, deficiencia de la galactosa 4 primerasa, cuando estamos hablando de la generalizada, entonces la dieta es el tratamiento clave. En el caso de la deficiencia de galactosa 4 epimerasa, en el caso de la variante intermedia, entonces dice que la galactosa se restringe solamente en la infancia. La dieta la consideran que es efectiva en prevenir y en resolver los síntomas neonatales, como por ejemplo el vómito, la mala alimentación, la letargia, la acidosis metabólica, la ictericia, las alteraciones en la coagulación y la falla hepática. En el caso de las personas que tienen la galactosemia clásica, esas personas, a pesar de que las restricciones en la dieta todavía persisten con riesgo de complicaciones de largo plazo, es decir, de daño intelectual, falla ovaria primaria y disminución de la densidad de hueso. También hay tratamientos con terapia génica, con terapia de RNA, todavía en fases de experimentación, y también, sobre todo pensando en estas complicaciones de largo plazo, entonces se está trabajando en chaperonas que se unen y estabilizan a la enzima
inhibidores de las enzimas, en particular de la galactosa, galactoquinasa 1 y de la aldosa reductasa, como por ejemplo las fenilsulfonamidas, que son inhibidores de la galactoquinasa 1, y también para medicamentos que reducen el estrés del retículo endoplasmático, como por ejemplo el salubrinal. Entonces, en esta tablita también nos están mostrando algunos estudios que están en fase clínica, como dos inhibidores enzimáticos, un, un grupo de medidas BBC que se hacen para evitar los trastornos del lenguaje en los pacientes con galactosemia.